en el 5º año de mi matrimonio con Alexia. La chica que él había estado manteniendo en un hotel quedó al descubierto, y la noticia se propagó por todas partes, para no dejar que ella cargara con la etiqueta de la otra mujer. Alexia vino a verme con un acuerdo de divorcio en la mano y dijo: mi maestro me ayudó una vez, antes de fallecer. Me pidió que cuidara bien de Holly. Ahora que algo así ha salido a la luz, no puedo simplemente hacerme el desentendido. Todos estos años, Holly siempre había sido la primera opción de Alexia. En mi vida anterior, cuando escuché esas palabras, me derrumbé por completo. Armé un escándalo enorme y me negué a divorciarme pasara lo que pasara, hasta que me diagnosticaron depresión grave. Por una sola frase de Holly, la hermana Regina no parece enferma en absoluto. Alexia concluyó que yo estaba fingiendo. Creyó que solo estaba haciéndomela difícil. Me tendió una trampa acusándome de infidelidad y presentó directamente la demanda de divorcio. Solo entonces comprendí que nunca podría compararme con una deuda de gratitud. En la desesperación, me quité la vida. Cuando volví a abrir los ojos, firmé el acuerdo de divorcio sin la más mínima vacilación. Capítulo 1. Regina, cuando todo esto se calme, podemos volver a casarnos. ¿De acuerdo? En el patio de la villa, estaba sentada aturdida en un banco de piedra cuando Alexia apareció frente a mí con Holly, tan solo 3 horas antes. Holly había sido expuesta por los paparazzi como la presunta amante de Alexia. Todo Internet estaba investigando su pasado y maldiciéndola como la amante que se había entrometido en el dulce amor entre Alexia y yo, una rompehogares. La imagen de Alexia Santos como esposo devoto se derrumbó de la noche a la mañana, y el precio de las acciones del Grupo Santos empezó a fluctuar. En mi vida anterior, cuando Alexia vino a verme con el acuerdo de divorcio, estaba tan llena de odio que arranqué todas y cada una de las rosas que él había plantado para mí en el patio, cuestionando histéricamente su relación con Holly. Ella era claramente solo la hija de su mentor. Claramente había incontables maneras de manejar la situación. Sin embargo, él eligió sacrificarme a mí, todo porque no quería que la depresión de Holly empeorara. Lo que Alexia no sabía era que, durante el tiempo en que el tema fermentaba en las tendencias, a mí también me habían diagnosticado depresión moderada. Regina, Alexia volvió a llamarme, sacándome de mi ensimismamiento. Bajé la mirada y dejé que mis ojos se posaran en el acuerdo de divorcio que yacía sobre la mesa de piedra. Se arrodilló sobre una rodilla frente a mí, sus profundos ojos me miraban fijamente, y su palma ardiente envolvía mi mano. Su tono era conciliador. Regina, hazlo por mí. Sí. Anunciaremos al público que nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo existiendo solo de nombre y que ya planeábamos divorciarnos desde hace un año. Simplemente no habíamos encontrado el momento adecuado. No hablé durante mucho tiempo. Detrás de él, Holly vestía un vestido blanco, con el abrigo de Alexia sobre los hombros. Tenía los labios pálidos y los ojos enrojecidos. Hermana Regina, por favor ayúdame. Sí, mi madre se suicidó por la depresión causada por el acoso en Internet. No quiero recorrer el mismo camino. Hermana, me arrodillaré ante ti, por favor ayúdame. Cuando terminó de hablar, se inclinó como si fuera a arrodillarse. Alexia reaccionó al instante. Se puso de pie, la sostuvo y, de manera instintiva, la atrajo a sus brazos. Su expresión se ensombreció mientras la reprendía en voz baja. ¿Qué estás haciendo? Holly sollozó suavemente. Su voz era débil y temblorosa. Luego bajó los ojos llenos de lágrimas. Yo, solo quería que la hermana se sintiera un poco mejor. La impaciencia apareció de inmediato entre las cejas de Alexia. Me miró, y la ternura de antes había desaparecido por completo. Regina, no vine aquí a negociar contigo. Ya he tomado una decisión. Si no estás dispuesta a divorciarte, entonces no me culpes. Levanté la mirada con calma para encontrarme con la suya. El resto de sus palabras se detuvo en seco, pero yo sabía perfectamente qué iba a decir. Iba a decir, Regina, sabes muy bien de qué método soy capaz. Tengo innumerables maneras de hacer que firmes obedientemente. Si esto llega a un juicio de divorcio, no hay forma de que puedas vencer a los abogados del Grupo Santos. Esas fueron exactamente sus palabras en mi vida anterior. Más tarde, me tendieron una trampa y me enviaron a las camas de varios modelos masculinos. Las pruebas de mi infidelidad eran irrefutables. De la noche a la mañana, me convertí en una mujer promiscua que había traicionado su matrimonio, condenada por la opinión pública, y él y Holly se convirtieron en las víctimas inocentes. Puedo firmar, dije al cabo de un largo rato, pero tienes que prometerme una cosa. Capítulo 2. Alexia levantó la mirada y me observó un instante antes de asentir en señal de acuerdo. Me tendió el bolígrafo. Lo tomé y, sin que en mi expresión hubiera la menor ondulación, firmé mi nombre en el acuerdo de divorcio. ¿No vas a revisar el acuerdo otra vez?, preguntó Alexia frunciendo el ceño. Sonreí levemente.
No hace falta. Prácticamente se marchó sin llevarse nada, dejándome todos los bienes familiares, solo por Holly, solo para saldar una deuda de gratitud. Mañana saca un rato y vayamos al registro civil. De acuerdo, respondí. La mano de Alexia que sostenía el acuerdo de divorcio se detuvo apenas un segundo. En sus ojos apareció un atisbo de desconcierto, pero al final no dijo nada. Cuando se marchaban, Holly se volvió y me lanzó una mirada burlona. Sus labios finos se movieron en silencio. Perdiste. En efecto, perdí toda una vida, y por eso ahora no quería volver a perder. Un rato después, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Alexia. Lo de hoy te ha hecho sufrir, Regina. Lo siento. Cuando todo esto pase, te daré una boda grandiosa y volveremos a casarnos. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo empeora la depresión de Holly. Puedes entenderme, ¿verdad? Al leer esas palabras, no pude evitar sonreír, con lágrimas asomando en las comisuras de los ojos. En la vida anterior había sido igual. Para forzarme a divorciarme, Alexia buscó estrategias con sus amigos y terminó bebiendo hasta quedar completamente borracho. Pero olvidó algo, sus amigos también eran mis amigos. Mason, por un lado, aconsejaba con insistencia a Alexia que no sacrificara su matrimonio por Holly. Por otro, intentaba mediar conmigo, pidiéndome que tratara de comprender a Alexia, diciendo que era una persona que valoraba profundamente los sentimientos y la lealtad. En aquel entonces, si el padre de Holly no hubiera apreciado las capacidades de Alexia, no le hubiera invertido dinero ni ayudado a emprender. Alexia no sería quien es hoy. En ese momento, yo lloré mientras rebatía. Alexia tiene 1000 maneras de aclarar este asunto. ¿Por qué tiene que ser necesariamente el divorcio? Mason guardó silencio. Él le había preguntado a Alexia, y la respuesta de entonces fue: siempre hay que fallarle a alguien. Solo puedo hacer que Regina cargue con esto. Ella me ama, puede entenderme, porque yo lo amaba. Me sacrificaron a mí. ¿Dónde estaba la lógica? Por suerte, todavía tenía una oportunidad. Capítulo 3. Siempre que se trataba de Holly, Alexia actuaba con una rapidez excepcional. Durante el día acababa de firmar conmigo el acuerdo de divorcio, y por la noche ya había organizado una conferencia de prensa, enviando incluso a su asistente para invitarme a asistir y aclarar la situación. Aún no había abierto la boca. El asistente, creyendo que iba a rechazar, decidió transmitirme las palabras que Alexia Santos le había encargado. Dijo: señorita Regina, esta conferencia debería atenderla, aunque no sea por el señor Santos, al menos por su reputación. Me quedé en blanco un segundo y, al final, solté una risa desdeñosa. Alexia me estaba amenazando. Otra vez intentaba usar los mismos métodos de mi vida anterior para obligarme a ceder, mancharme con calumnias y dejarme luchar sola bajo la presión de la opinión pública. Hasta que no me quedara más remedio que agachar la cabeza. Nunca había logrado entender si Alexia me veía como a su esposa o como a su enemiga. Ahora quería aclarar públicamente mi relación con él. Yo tampoco era la excepción. La conferencia se organizó en el vestíbulo del hotel más lujoso de North City, y los invitados eran todos periodistas de gran peso en el sector. Cuando Holly, vestida con un hipao, apareció del brazo de Alexia, los reporteros se abalanzaron al instante. Alexia, de manera instintiva, protegió a Holly colocándola detrás de él y sonrió mientras apartaba los micrófonos. Esperen un momento, responderé a las preguntas una por una. Ahora, por favor, dejen un poco de espacio. Sí. Su voz era suave. Al levantar la vista, se encontró justo con mis ojos. Yo también rodeada por periodistas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, incluso llegué a albergar una vaga esperanza de que Alexia también pudiera sacarme del apuro. Pero al segundo siguiente, apartó la mirada con indiferencia, una sonrisa en los labios. Tomó a Holly de la mano y subió al escenario, como si no me hubiera visto en absoluto. Con burla, curvé ligeramente los labios. El periodista más cercano a mí parecía ser un becario. Con timidez, me acercó el micrófono y preguntó: señorita Regina, ¿es cierto que ya se ha divorciado del señor Santos? Sí, respondí con una sonrisa, asintiendo. El becario se ajustó las gafas. Pero usted y el señor Santos se conocen desde el instituto. Tuvieron 7 años de relación y 5 años de matrimonio. El mes pasado, el señor Santos incluso gastó una fortuna para comprar una isla y ponerle su nombre. Seguía sonriendo, aunque la sonrisa no llegaba a mis ojos. Eso era algo que él me debía. Un regalo para compensar haber faltado a mi cumpleaños por cuidar a Holly cuando estaba enferma. En mi vida anterior, incluso me sentí orgullosa de aquello. Más tarde supe que la idea había sido de Mason, que la isla la eligió el asistente de Alexia, y que él ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces, ¿todavía ama al señor Santos?
Me miró nerviosa. Los periodistas que me rodeaban también guardaron silencio. Y hasta Alexia, en el escenario, dirigió la vista hacia mí, frunció ligeramente el ceño. Yo solo lo miré con calma un instante y, curvando los labios, dije, ya no lo amo. Capítulo 4. No me quedé hasta el final de la entrevista. Después de que Alexia aclarara públicamente que nuestro matrimonio llevaba un año siendo solo de nombre, me retiré del lugar. De la noche a la mañana, me convertí en un producto de segunda mano del que Alexia ya no quería saber nada, y Holly pasó a ser la única víctima inocente de toda esa tormenta mediática. La entrevista de aquel día permaneció varios días fijada en lo más alto de las plataformas sociales, y la popularidad del tema no disminuyó en absoluto, especialmente el fragmento que dijo Alexia. Regina y yo ya teníamos la intención de divorciarnos desde hace un año. Simplemente no era el momento adecuado. En un principio queríamos manejarlo de forma discreta, pero ahora se ha visto afectada a una persona inocente, así que no nos ha quedado más remedio que aclararlo públicamente. La señorita Holly no es una intrusa en la ruptura de nuestra relación. Ella es la única preocupación que mi maestro dejó en este mundo. Que yo la cuide más es totalmente razonable. Espero que todos puedan ver este asunto con objetividad. Algunos seguidores fueron guiados a pensar que la razón de la ruptura entre Alexia y yo era que yo no toleraba ni una mota de arena en los ojos, que había interpretado de forma sucia la pura relación de hermandad entre ellos y la supuesta deuda de gratitud. También dijeron que yo era mezquina, poco generosa, que tras 5 años de matrimonio no había aprendido ni una pizca del sentido de la lealtad y la gratitud de Alexia. El tema siguió fermentando durante varios días. Me convertí en el blanco de todas las críticas. Tras recoger el certificado de divorcio y salir del registro civil, Alexia me llamó. No te tomes a pecho lo que dicen en internet. En poco tiempo, todos lo olvidarán. Me detuve y no pude evitar soltar una risa suave. Ambas estábamos siendo insultadas en redes sociales. ¿Por qué la diferencia de trato era tan grande? Regina, dentro de 2 meses será año nuevo, continuó. A principios del próximo año, nos volvemos a casar. ¿De acuerdo? Me miró y estaba a punto de acercarse cuando dio un paso atrás, con expresión indiferente, y desvié la mirada hacia los periodistas que no muy lejos estaban siendo bloqueados por los guardaespaldas. Alexia pareció darse cuenta de lo inapropiado y se quedó donde estaba. Alexia, voy a volver a la ciudad. Hace mucho que no vuelves. Ir un tiempo está bien. Cuando llegue el año nuevo iré a buscarte para que regreses. No volveré, lo interrumpí con calma. La sonrisa en su rostro se congeló levemente, y en sus ojos apareció de nuevo un atisbo de confusión. Volví a hablar. Cuando acepté firmar el acuerdo de divorcio, prometiste cumplir una cosa. Ahora es momento de hacerlo. Alexia me miró, atónito, cuando acababa de renacer. Me bastaron unos pocos segundos para digerir el amor y el odio que sentía por Alexia. En el instante en que vi el acuerdo de divorcio, pensé en perder la razón, en romperlo y volver a armar un escándalo con él. Pero al final la razón se impuso. Tras un largo silencio, curvé los labios en una sonrisa. Alexia, espero que nunca más vuelvas a aparecer ante mí. Capítulo 5. Cuando Regina terminó de hablar con una sonrisa y se perdió entre la multitud, Alexia tardó mucho tiempo en reaccionar. Por un instante, sintió un pánico inexplicable, como si estuviera a punto de perder algo extremadamente importante. Igual que aquel día en que Regina firmó el acuerdo de divorcio con tanta calma, cuando en su interior surgió una inquietud indefinible. Ella no gritó ni armó escándalos, como si ya hubiera previsto todos los finales posibles. Pero hacía apenas poco tiempo, Regina todavía había armado un gran revuelo porque él olvidó su cumpleaños. Incluso había recibido una bofetada de su parte. Él había pensado que, al proponer un divorcio falso, Regina enloquecería y montaría una escena. Incluso se había preparado para eso, pero ella no lo hizo. Tomó el bolígrafo, con una expresión tan serena como un estanque de agua muerta. En ese instante, pensó en detener a Regina, pero al final no hizo nada. Pensó que no importaba, Regina lo amaba profundamente. Solo era un divorcio falso. Más adelante, él la compensaría como se debía. Pero Holly era diferente. Ella no podía sufrir ningún daño por su culpa. Si en su día el padre de Holly no hubiera valorado su talento, arriesgándose a ser expulsado del consejo de accionistas para invertir decididamente en su proyecto, guiándolo en su crecimiento y llevándolo a convertirse en una de las nuevas figuras de North City, él no habría alcanzado el éxito que tenía hoy, y tampoco sería digno de Holly. Antes de morir, el padre de Holly le pidió que protegiera a Holly y le garantizara una vida tranquila y segura. No quería convertirse en alguien desleal e ingrato. Mason le había preguntado una vez, si algún día Holly y Regina cayeran al mismo tiempo por un precipicio, ¿a quién salvarías? En ese momento, él se rió, pensando que la pregunta era absurda. Salvaría a Holly,
pero moriría junto con Regina. Mason se rió con él, pero luego le preguntó, ¿y si Regina no quiere morir? Alexia, no puedes aprovecharte de que Regina te quiere para hacerla sufrir siempre así. Si ella no siente tu amor, también se desesperará. Aquel día, él no le dio importancia, ni siquiera se tomó esas palabras en serio. Nunca imaginó que, al final, se convertirían en una profecía autocumplida. Capítulo 6. Esa noche, Alexia volvió una vez más a la villa. Desde que se había casado con él, Regina siempre había vivido en la villa situada a media ladera de la montaña. Era una pintora excepcional. A los 10 años ya había sido coronada como una joven pintora prodigio gracias a una obra de paisajes con una concepción artística trascendente y fuera de lo común. Todos creían que su dominio de la pintura tradicional china era extraordinario y que se convertiría en una figura sobresaliente del sector. Y más tarde, en efecto, así fue. Sin embargo, después del matrimonio, el estilo pictórico de Regina cambió. Ya no era el de antes. Su maestro la orientó y la aconsejó con dedicación, pero los resultados no fueron evidentes. Más adelante, Regina abandonó la pintura e incluso empezó a resistirse a tomar el pincel. Alexia entró en el estudio de pintura de Regina. Cuando vio el paisaje sobre el caballete, no pudo evitar quedarse inmóvil por un instante. Con apenas unos trazos, la imagen cobraba vida. Al ver que la luz del estudio estaba encendida, el mayordomo se acercó y, al encontrarse con Alexia, mostró un leve gesto de sorpresa. «Señor». Alexia levantó la vista. «¿Cuándo pintó esto la señora?». El mayordomo respondió: «El día que usted regresó acompañado de la señorita Holly». Alexia asintió, curvó los labios, queriendo sonreír, pero no logró hacerlo. Al salir del estudio, volvió a la habitación que compartía con Regina. Se había dicho a sí mismo innumerables veces que su divorcio con Regina solo era de nombre, que bastaría con esperar a que pasara la tormenta para volver a pedirle matrimonio y compensarla con una boda fastuosa. Pero, por alguna razón, su corazón se sentía siempre vacío. Las palabras que Regina le había dicho ese día, él las había tomado simplemente como disparates dichos en un arrebato de enojo. En North City estaban su hogar y el de Regina. ¿Cómo no iba ella a regresar? Toc, toc. De pronto llamaron a la puerta del dormitorio principal. Alexia, sentado al pie de la cama, levantó la cabeza. Era Holly. Vestía ropa ligera. Su rostro estaba ligeramente sonrojado. Se quedó de pie en la entrada, mirando en silencio a Alexia. «¿Por qué has venido?». Holly se mordió el labio. «Me dio miedo quedarme sola en el hotel, así que vine a buscarte». «¿Será que», mientras hablaba, bajó la mirada, «te he molestado?». El ceño de Alexia se frunció levemente, pero aún así dijo: «No pasa nada, ya es un poco tarde. Le pediré al mayordomo que te prepare una habitación de invitados. Quédate ahí por ahora». Justo cuando iba a llamar al mayordomo, Holly dio un paso adelante y entró en la habitación. Sus ojos, suaves como el agua, se posaron en Alexia. «Ale, no quiero dormir en una habitación de invitados». «¿Está bien?», preguntó en voz baja, tanteando. El ceño de Alexia se frunció aún más. Sus labios se abrieron y cerraron, a punto de rechazarla, pero al encontrarse con sus ojos enrojecidos, su corazón se ablandó al final. Capítulo 7. Cuando el avión aterrizó en la ciudad A, fue Lucas quien vino a recogerme. Años atrás, cuando tenía 18 años, había salvado a una chica, pero ésta lo acusó falsamente de agresión sexual. Fue condenado a 3 años de prisión, con antecedentes penales. Ninguna empresa estaba dispuesta a contratarlo. Yo lo conocí en una exposición de pintura. Nunca hablaba con nadie y siempre mantenía la cabeza baja. Cuando alguien se le acercaba, solo sabía retroceder con timidez. Más tarde, una noche, cuando volvía a casa, me encontré con unos gamberros y estuve a punto de ser agredida. Él pasó por allí por casualidad. Yo pensé que se mantendría al margen, pero no fue así. No dudó ni un segundo. Ese día le pregunté: «¿Y si yo también te acusara falsamente?». Él esbozó una sonrisa amarga. «Entonces lo aceptaría. Con el poder de mi familia, lo ayudé a limpiar su nombre». El día en que la verdad salió a la luz, él se quedó a lo lejos, con los ojos enrojecidos, mirándome por encima de la multitud, y se inclinó para darme las gracias. 3 años de prisión no habían borrado su bondad. Mi padre, al saber que me había salvado, también le tendió una rama de olivo y lo hizo entrar en el grupo empresarial. Empezó desde abajo. Hoy, es el asistente más competente de mi padre. «Señorita, ¿cuánto tiempo sin verla?», dijo Lucas, con un abrigo largo, tomando mi maleta de forma natural. Asentí. La nariz se me puso inexplicablemente amarga. 5 años atrás, después de casarme con Alexia, lo acompañé a mudarme al norte.
En mi vida anterior, cuando me ocurrió aquella desgracia, Lucas había sido enviado por mi padre al país para una formación cerrada. Hasta el día de mi muerte, no volví a verlo. Señorita, después de regresar esta vez, ¿volverá a irse?, me preguntó. No, respondí, no me iré. Lucas sonrió levemente. El señor sabe que ha regresado. Está muy contento. De pronto me quedé paralizada. La mano que tenía en el bolsillo se apretó sin darme cuenta, y una punzada de amargura me subió al pecho. En aquel entonces, mi divorcio con Alexia se había hecho público para todo el mundo. Mi padre, temiendo que yo sufriera, voló esa misma noche desde la ciudad hasta North City. Me aconsejó con insistencia. Alexia siempre actúa sin medir bien las cosas. En su día prefirió colaborar con ese viejo antes que aceptar tu ayuda. Dicho bonito, era para no depender de ti. Dicho mal, ¿acaso aceptar la inversión de la familia de Holly no es también depender de otros? Regina, divorciarse es lo mejor. Alexia no es adecuado para ti. Quería llevarme de vuelta a la ciudad, pero yo no quise. Lloré, armé un escándalo y me empeñé en quedarme. Entre lágrimas dije, amo a Alexia, no quiero divorciarme. ¿Por qué tengo que sacrificarme yo para saldar su deuda de gratitud, aunque me empuje a la muerte? No me divorciaré, no me iré. Al final, mi padre, enfurecido por mí, sufrió un infarto y fue ingresado en la UCI. Se emitieron varias notificaciones de estado crítico. De la noche a la mañana, el cabello de mi madre se volvió blanco. Más tarde, cuando mi padre despertó, no dijo nada, pero yo sabía que estaba decepcionado conmigo. Antes de irse, mi madre aún me aconsejaba. Todos estos años, tu padre nunca ha interferido en ninguna de tus decisiones, pero Alexia no es un buen hombre. En aquel momento, no escuché nada. Me obstiné en estrellarme contra el muro sur. Solo después de perder la vida lo comprendí. Para Alexia, yo no era tan importante. ¿Ellos están bien?, le pregunté a Lucas. Lucas asintió. El grupo va muy bien. El señor y la señora también gozan de buena salud. Sonreí, al encontrarme con su mirada fría y serena. Dije, gracias, Lucas. Gracias por cumplir con mis deberes filiales en mi lugar. Lucas negó con la cabeza. Dijo que era lo que debía hacer, que si en su día mi padre y yo no le hubiéramos echado una mano, quizá ya habría muerto olvidado en algún rincón. Capítulo 8. Los temas en tendencia de las plataformas sociales seguían apareciendo uno tras otro. De que Holly era la amante de Alexia. Ahora la narrativa había evolucionado a que yo era una persona fría e ingrata. Ayer unos paparazzi me fotografiaron con Lucas en el aeropuerto, y hoy ya decían que yo llevaba tiempo siendo infiel, y que por eso mi relación con Alexia se había roto. No pude evitar reírme. Al bajar la mirada, en la pantalla de mi teléfono aparecía un mensaje que Holly me había enviado desde una cuenta secundaria. Era una foto de ella pasando la noche en la villa a media ladera de la montaña. Anoche Alexia fue quien me pidió que me quedara. ¿Qué crees que hará Alexia esta noche? Alexia es una persona con un fuerte sentido de la responsabilidad, ahora que ya no tiene ataduras. Regina, tu marido ya es mío. Intentaba provocarme, pero mi corazón ya no sentía ninguna ondulación. Lucas me sirvió una taza de té y me la tendió. Sus ojos recorrieron con preocupación la pantalla de mi móvil, y dijo con voz grave, señorita, todas las injusticias que ha sufrido, las recuperaré por usted. No respondí a eso. En cambio, pregunté, he oído que mi padre te ha presentado a varias jóvenes de familias influyentes, con la intención de que formes una familia. ¿Por qué las rechazaste? Lucas no pareció esperar esa pregunta. Bajó la mirada, y la yema de sus dedos rozó el borde de la taza. Tras un largo silencio, volví a preguntar, ¿es por mí? De pronto levantó la cabeza. Al encontrarse con mi mirada, volvió a esquivarla, ocultando su nerviosismo. Durante estos 5 años, aunque Lucas y yo no nos habíamos visto, cada vez que era mi cumpleaños siempre había un regalo caro enviado por él. Gastaba sin escatimar. De vez en cuando también hacía transferencias a mi cuenta. Prácticamente me daba todo lo que ganaba. Yo lo rechacé muchas veces, pero él seguía obstinado. Más tarde, lo llamé por teléfono y, por primera vez, me enfadé con él. Le dije, Lucas, tú me salvaste una vez, yo te ayudé una vez. Estamos en paz. Quien te hizo entrar en el grupo fue mi padre. Haber llegado hasta donde estás hoy es mérito tuyo. No me debes nada. No soy tu acreedora. Hacer esto solo dañará mi matrimonio y hará que Alexia malinterprete nuestra relación. Después de aquello, Lucas dejó de transferirme dinero, y los regalos pasaron a ser meros gestos simbólicos. Lucas, ya te dije que no me debes nada. Apenas terminé de hablar, Lucas apretó los labios y dijo, no es eso. ¿Qué? Me miró, curvando ligeramente los labios. En su rostro había una sonrisa suave, y en sus ojos, un amor contenido.
Me gusta usted, señorita. Sé que entre usted y yo hay una diferencia tan grande como entre el cielo y el barro. Nunca he osado esperar que usted se volviera para mirarme, pero mi corazón le pertenece. No quiero engañarme a mí mismo, ni retrasar la vida de otra persona. Cuando la última palabra de Lucas cayó, levanté la vista y lo observé en silencio. Era de mi misma edad, pero había madurado mucho antes que yo. La primera vez que lo vi, era tímido y desentonaba con todo. Ahora se había convertido en el pilar del grupo, en la persona más valorada por mi padre. Anoche, al regresar a la residencia familiar, mi padre habló conmigo durante mucho tiempo, del futuro del grupo, de mi futuro. Al final, me hizo 2 preguntas. La primera fue, ¿todavía te gusta Alexia? Negué con la cabeza, dándole una respuesta negativa, pero ante la segunda pregunta, guardé silencio. Me preguntó, ¿estarías dispuesta a casarte con Lucas? Mi padre ya tenía planes de jubilarse, aunque Lucas había seguido a mi padre durante muchos años. Al fin y al cabo no era alguien de la familia. Antes estaba algo perdida, pero ahora ya tenía la respuesta. Lucas, ¿estarías dispuesto a casarte conmigo? Capítulo 9. 2 días después, en North City, Alexia estaba sentado en el estudio de pintura, con la mirada baja, observando el fragmento de la entrevista en la que Regina había respondido a la pregunta de aquella periodista en prácticas. La becaria, con curiosidad, le preguntó, entonces, ¿ahora todavía ama al señor Santos? Regina sonrió al responder, no lo amo. Unas palabras tan simples, y aún así le provocaron una opresión inexplicable en el pecho. Reprodujo ese fragmento una y otra vez, intentando encontrar algo en los ojos de Regina. Al final, no encontró nada. Con irritación, abrió la ventana de chat con Regina, pero al hacerlo, descubrió que el último mensaje se había quedado en aquel día en que él le recordó que a las 9 debían ir al registro civil a recoger el certificado de divorcio, y ella le respondió con un simple, de acuerdo. Después de eso, no hubo nada más. Antes, a Regina le gustaba estar pegada a él, no importaba si eran asuntos grandes o pequeños, siempre se los compartía, y él solía responderle a tiempo. Deslizó hacia arriba el historial de conversaciones. Con el tiempo, muchas veces era Regina quien hablaba sola. En ocasiones, él apenas encontraba un momento para responder con un «vale» o un «ya lo sé». El trabajo del grupo era abrumador. Holly, desde la muerte de su madre, sufría depresión y había intentado suicidarse una y otra vez. Simplemente no podía ocuparse de todo. De pronto, apareció un mensaje de Mason. Regina va a casarse con Lucas. Alexia se levantó de golpe, sin darse cuenta. Golpeó el caballete que tenía al lado. El cuadro de paisaje cayó al suelo cuando se apresuró a recogerlo. Un informe médico apareció aplastado bajo el tablero. Se quedó inmóvil durante un par de segundos. Al terminar de leerlo todo, las yemas de sus dedos comenzaron a temblar. La paciente presenta fluctuaciones emocionales severas, pensamientos suicidas recurrentes y graves trastornos del sueño. Tras la evaluación, se considera que la paciente presenta una tendencia a depresión moderada. La fecha al final del informe era exactamente el día en que él le propuso a Regina el divorcio falso. Ale, ¿qué ha pasado? Holly, al oír el ruido, salió apresuradamente del dormitorio principal y llegó corriendo al estudio. Cuando vio el diagnóstico médico en manos de Alexia, un destello calculador cruzó por sus ojos. ¿Puedo echarle un vistazo a ese informe?, preguntó Holly en voz baja. Alexia no dijo nada, solo sentía una opresión tras otra en el pecho. Ella aprovechó para tomar el informe. Tras pasar un par de páginas, fingió soltar un suspiro de alivio, le dio unas palmaditas en el hombro y lo consoló. Ale, no te preocupes, hermano, ¿ya lo olvidaste? Yo también soy paciente con depresión. Tú has visto cómo me pongo cuando tengo una recaída. Ese día vi a la hermana. Estaba tan sana. No parecía enferma en absoluto. Quizá la hermana estaba demasiado enfadada y usó un informe falso para engañarte. Holly miró a Alexia. Cuando estaba a punto de seguir hablando, Alexia contuvo sus emociones y le arrebató el informe de las manos. Dio un par de pasos, y de pronto recordó algo. Se giró y le dijo, a partir de mañana, no vivas más en el dormitorio principal. Si Regina se entera, volverá a armar un escándalo. Al oír eso, Holly se quedó paralizada. Cuando reaccionó y salió tras él, Alexia ya había bajado las escaleras, tan apresurado que ni siquiera había tomado su abrigo. No importaba si el informe era verdadero o falso. No importaba si Regina iba a casarse con Lucas. En ese momento, su único pensamiento era verla, encontrarla y llevarla de vuelta a casa. Capítulo 10. Lucas se tomaba muy en serio nuestra boda. Cada detalle lo supervisaba personalmente.
Durante el día iba de la empresa al lugar de la ceremonia. Por la noche, se sentaba en la sala de estar y escribía las invitaciones una a una, trazo a trazo. Lucas, estas cosas puedes dejárselas a los asistentes. Ya estás muy cansado con el trabajo. No hace falta que pongas tanto empeño, le dije, sosteniendo una taza desde la escalera, mirando hacia la sala. Dejó el bolígrafo y me sonrió suavemente. Sea lo que sea, quiero darle a la señorita lo mejor. Sé que quizá la señorita no me tenga en su corazón, pero yo la llevo en lo más profundo del mío. Al cruzar su mirada, me quedé aturdida por un instante. Mi corazón, después de tanto tiempo, volvió a moverse. La señorita no tiene que sentirse presionada por nada, continuó. Solo concéntrese en ser una novia hermosa. Lucas seguía sonriendo. En sus ojos, los sentimientos ya no estaban ocultos. Al final, sonreí y asentí. Solo que no esperaba que Alexia llegara hasta la ciudad. Lucas y yo acabábamos de salir de probar los trajes de boda cuando vi a Alexia de pie. Al otro lado, bajo un alcanforero, vestía una sencilla camisa blanca. El cabello estaba desordenado, el rostro algo pálido y en el fondo de sus ojos no había ni rastro de brillo. Tras posar la mirada unos segundos en nuestras manos entrelazadas, la apartó. Alexia forzó una sonrisa y me miró. Regina, he venido a llevarte a casa. No esperemos hasta principios del próximo año. Volvamos ahora y volvamos a casarnos. Sí. Dicho esto, dio un par de pasos hacia nosotros. Lucas reaccionó instintivamente, dispuesto a colocarse frente a mí, pero lo detuve, mientras le acomodaba con suavidad la corbata ligeramente torcida. Le dije en voz baja, ve primero al coche y espérame. Vuelvo enseguida. Mamá ha preparado esta noche lo que te gusta comer. Luego regresamos juntos a casa. Lucas bajó la mirada hacia mí. Esbozó una leve sonrisa y respondió, está bien. Finalmente, tras lanzar una mirada indiferente a Alexia, se dio la vuelta y caminó hacia el garaje. En la acera solo quedamos Alexia y yo. Él dio un paso inconsciente para acercarse. Yo retrocedí un par de pasos sin hacer ruido y dije con tono suave, señor Santos, mejor mantengamos cierta distancia. Si los paparazzi nos fotografían, en las redes volverán a decir que intento enredarme con mi exmarido. Da igual cuando sea. La gente siempre es especialmente dura con las mujeres. Lo de Holly fue el mejor ejemplo. De principio a fin quien actuó sin medir fue Alexia, pero al final la que quedó como poco generosa fui yo, Regina. La mirada de Alexia se apagó, y la sonrisa amarga no llegó a sus ojos. Ya he pedido a mi asistente que se encargue de lo que pasa en las plataformas. Lo siento, te he hecho sufrir. No sabía que estaba soportando tantas cosas. No sabía. Alexia, ¿tú lo sabías? Lo miré y hablé con calma. Si no supiera que la opinión pública puede llevar a alguien al dolor y a la depresión, no habría preferido divorciarse de mí para ayudar a Holly. En mi vida anterior, después de que me tendieran una trampa acusándome de ser infiel con varios modelos masculinos y se dictara el divorcio con Alexia, quedé completamente desacreditada. Mi carrera se desplomó. Todos se burlaban de mí. Incluso venían a preguntarme a la cara, Regina, después de que tu exmarido te haya destrozado así, ¿cómo todavía tienes cara para seguir viviendo? Si fuera yo, ya me habría tirado desde el piso 18. ¿Y la supuesta señora Santos? Alexia nunca la tuvo en su corazón. Si no, ¿cómo iba a llevarla hasta la ruina? Después empecé a sufrir insomnio noche tras noche, sentada frente a los ventanales, mirando las luces de miles de hogares. Quemé el estudio de pintura. Todo lo que Alexia me había regalado también lo quemé, como si así pudiera arrancarlo de mi corazón. Desahogué toda la injusticia acumulada. Odiaba que aquel muchacho que una vez me había tenido en lo más profundo de su corazón me empujara, con sus propias manos, hacia un callejón sin salida. Al final, me corté las muñecas y me suicidé. Hasta hoy, sigo recordando con claridad la sensación de la sangre abandonando poco a poco mi cuerpo. Capítulo 11. Alexia abrió la boca para explicarse, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no logró pronunciarlas. Al final, solo pudo bajar la cabeza con impotencia. Regina, te compensaré. No pude evitar reírme. Esa frase ya la había escuchado demasiadas veces. Después de la muerte del padre de Holly, la noche del banquete de compromiso, Alexia se fue de repente. Dijo, Regina, a Holly le ha pasado algo. Tengo que ir a verla. El día de la boda, Holly volvió a intentar suicidarse. Después de llevarme a la habitación nupcial, él no regresó en toda la noche. En aquel entonces dudé si debía continuar con esa relación, pero al ver el aspecto exhausto de Alexia, lo soporté. Yo amaba a Alexia, así que estaba dispuesta a acompañarlo a través de todas las penurias, cada incumplimiento. Al final, siempre se resumía en una frase, Regina, más adelante te compensaré bien.
Alexia siempre creyó que teníamos toda una vida por delante, pero olvidó que el amor también se desgasta. En mi vida anterior, al final, ya no sabía si lo que sentía por Alexia era amor o una obsesión. Tras un rato, me burlé. Alexia, en realidad lo que yo quería ya era muy poco, pero aún así nunca tuviste tiempo para mí. Yo también soy el tesoro que mis padres cuidaron en la palma de sus manos. ¿Por qué tengo que dejar que me pisotees así? Así que olvídalo. Cuando terminé de hablar, aparté la mirada y me giré para irme. En ese instante, Alexia me sujetó el brazo con desesperación. Su cuerpo alto se tambaleó a punto de caer. Sus labios pálidos se abrieron y cerraron. No estoy de acuerdo. No puede terminar así. Regina, eres mi esposa. No puedes abandonarme. La voz le temblaba al final. Solté una risa y retiré el brazo. Ya estamos divorciados. Alexia, fuiste tú quien me obligó a firmar el acuerdo de divorcio, quien me amenazó para que asistiera a la conferencia de prensa a aclararlo, y quien me vigiló hasta el registro civil para recoger el certificado. Todo eso lo hiciste tú. No puedes negarlo, ¿verdad? Alexia se quedó sin palabras. Yo me marchaba. Cuando intentó seguirme otra vez, levanté ligeramente la barbilla hacia la dirección que tenía detrás. Señor Santos, en realidad tú y Holly hacen bastante buena pareja. El rostro de Alexia Santos perdió todo el color al instante. Capítulo 12. Llegó a la ciudad de madrugada, después de que el asistente averiguara la agenda de Regina. No descansó ni un momento antes de venir a buscarla, pero cuando la vio vestida con un traje de novia, riendo y bromeando con Lucas, fue reduciendo poco a poco el paso, quedándose allí, bajo el alcanforero, mirándolos atónito. No sabía desde cuándo hacía tanto que no veía a Regina sonreír con tanta alegría. Cada vez que se encontraban, discutían por Holly. Poco a poco, él dejó de volver a casa con frecuencia, o se quedaba a dormir en la empresa, o se emborrachaba toda la noche con Mason y los demás. Así que en ese momento, entendió con absoluta claridad que lo que Regina dijo aquel día en el registro civil había salido del fondo de su corazón. Ella ya no lo quería, pero él no podía vivir sin ella. Cuánto tiempo estuvieron ocupados los dos dentro de la tienda de vestidos de novia. Ese mismo tiempo él permaneció de pie afuera. Incluso pensó en entrar corriendo y golpear a Lucas, advirtiéndole, no codicies a mi esposa. Pero al final no logró dar ese paso. Tenía miedo de que Holly lo odiara. Ale, la hermana ya se fue hace rato. Holly tiró suavemente de la manga de Alexia, devolviéndolo a la realidad. Él bajó la mirada hacia ella. Su voz sonó algo ronca. ¿Por qué has venido? Oí que la hermana va a casarse con otra persona. Tenía miedo de que estuvieras triste, así que vine a verte. Habló en voz baja. Justo cuando intentaba abrazarlo, Alexia frunció el ceño y apoyó la mano en su hombro, deteniéndola. En un instante, los ojos de Holly se llenaron de lágrimas. Ale, la hermana ya no te quiere, pero yo sí. Casémonos nosotros. Sí. Alexia nunca había rechazado ninguna de sus peticiones. Ella siempre había creído que, después de que Regina se divorciara de él, podría ocupar sin problemas el puesto de señora Santos. Pero en ese momento, el rostro de Alexia se enfrió de golpe. Holly, ¿sabes lo que estás diciendo? Lo sé, Alexia, me gustas. Por primera vez, confesaba abiertamente sus sentimientos. Alexia sonrió con el rostro pálido. Sonrió y, poco a poco, empezó a llorar. Mason lo había advertido incontables veces. La manera en que Holly te mira no es correcta. Si no quieres que tu matrimonio se destruya, te aconsejo que la envíes lejos. Alexia, estás demasiado metido en el asunto para ver con claridad las intenciones de Holly. Mándala lejos. No dejes que arruine tu matrimonio. Pero él no creyó ni una sola vez. De verdad, se lo tenía bien merecido. Capítulo 13. La ciudad está muy lejos de North City, pero cualquier cosa que llega a las plataformas sociales fermenta con una rapidez alarmante. Al tercer día de que Alexia empezara a acosarme, Lucas envió al correo electrónico de Alexia las pruebas de que Holly había falsificado su historial médico. Además, recopiló y ordenó en una cadena lógica todas las evidencias de las innumerables veces en que Alexia me había fallado por culpa de Holly a lo largo de los años, y lo publicó todo en Internet. De la noche a la mañana, la opinión pública se polarizó por completo, aunque ya nada de eso tenía que ver conmigo. Algunos decían que Holly se había aprovechado de una deuda de gratitud para exigir recompensas, destruyendo mi matrimonio con Alexia y provocando nuestra ruptura. Otros decían que Alexia era falso e hipócrita. Si realmente quería pagar la deuda de gratitud con el padre de Holly, ¿no bastaba con dinero y recursos? Era necesario pisotear a su propia esposa y forzarla hasta que, con el corazón hecho cenizas, aceptara el divorcio. La reputación de Alexia quedó gravemente dañada.
las acciones del grupo se volvieron inestables. Poco después, saqué a la luz otra prueba inesperada. Holly había dirigido todo desde las sombras. Había contratado gente para que tomara fotos de ella y Alexia entrando y saliendo juntos de un hotel, y había comprado ejércitos de bots para insultarse a sí misma como la amante. Las plataformas sociales estallaron en un caos total. Alexia también estaba desbordado. Su plan era enviar a Holly al extranjero, pero al ver ese tema en tendencia, estuvo a punto de estrangularla al borde de la carretera. La interrogó con furia. ¿Por qué hiciste algo así? Al principio, Holly aún intentó jugar la carta de los sentimientos. Hasta que, cuando ya casi no podía respirar por la presión en el cuello, de repente empezó a reír de forma histérica y lo admitió sin rodeos. Yo solo quería ser la señora Santos. Solo quería obligar a Regina a divorciarse de ti. Alexia, si de verdad hubieras amado a Regina, yo no habría tenido ni una sola oportunidad para aprovecharme de nada. Alexia, enfurecido, vomitó un charco de sangre y se desmayó en el acto. Un transeúnte grabó la escena en video, que se difundió de manera frenética por internet. Las acciones del grupo Santos se tiñeron de rojo a verde sin freno. Tras despertar, Alexia empezó a mostrar signos de confusión mental y fue destituido directamente de su cargo como presidente. Y Holly, ahora completamente desacreditada, no tuvo más opción que marcharse al extranjero. Pero, por desgracia, en el camino hacia el aeropuerto sufrió un accidente de tráfico y murió en el acto. Capítulo 14. El día de la boda. Lucas me dio una boda grandiosa, una ciudad entera cubierta de flores, fuegos artificiales durante toda la noche, conocida por todos. Cuando algunos invitados bromearon diciendo que casarme con Lucas era una bendición acumulada de una vida pasada, Lucas soltó una risa fría y mandó a esa persona directamente fuera de la boda. Luego, con total franqueza, después del juramento dijo: soy el yerno que entra en la familia Kim. En esta vida, vivo como parte de la familia Kim. Muerto, seré un fantasma de la familia Kim. Lucas sabía que quizá mi corazón no le pertenecía por completo, pero el trato que me dio nunca cambió. En la noche de bodas, me abrazó con muchísima fuerza, como si temiera que fuera a irme, que fuera a desaparecer. Hasta que, al insistirle, supe la verdad. Alexia se había suicidado. Antes de morir, tuvo un periodo de lucidez. Le envió a Lucas el informe médico que yo había dejado en el estudio de pintura. Y también me escribió una carta. La carta era muy larga. Cada palabra estaba llena de culpa hacia mí. Hablaba también de que había tenido una pesadilla. En ese sueño, él me obligaba a divorciarme. Yo me negaba a ceder, y él planeaba una trampa para enviarme a la cama de varios hombres. Al final, yo, desesperada, me cortaba las muñecas y me suicidaba. Decía que en el sueño no lo había hecho a propósito, que solo quería obligarme a ceder, a inclinar la cabeza, y que nunca pensó que eso me llevaría a una desesperación mortal, y menos aún sabía que mi enfermedad había sido real. Decía que, de haberlo sabido, nunca me habría tratado así, que cuando vio el baño lleno de sangre, su corazón se hizo pedazos, y deseó que el muerto hubiera sido él. La carta terminaba con una frase: por suerte, lo del sueño no ocurrió, y otra más: lo siento. Solté una risa fría. Al final, tiré la carta a la basura sin pensarlo, junto con aquel informe médico. Lucas frunció ligeramente el ceño. Dije en voz baja: la Regina de antes estaba enferma, pero yo ya no soy esa Regina. Al dejarlo a él, la enfermedad también se fue. Tras un largo rato, Lucas sonrió con una mezcla de resignación y cariño. Lo miré y sonreí con él. Por suerte, en esta vida, no he perdido nada.